Hola, bien, gracias. Qué bueno, nos alegra que estés bien y por supuesto tenerte en otra oportunidad de una manera distinta, porque sabemos que siempre nos vienes a acompañar acá en el Teleentrevista. estudio. Sí, ahora es teleentrevista. No, pero siempre se agradece la invitación, así que ya sea online o allá, yo siempre dispuesta a poder aportar con un granito de arena a ustedes. Oye, déjame preguntarle al tiro a Bárbara al Ya, respecto de algo que rápido. tú hacías alusión. ¿Podría ser extraño que quizás los hombres estén inmiscuidos en este tema, aunque encuentro que sea extraño que no nos informemos al respecto? Porque efectivamente parte de nuestras vidas la hacemos con mujeres, compartimos con mujeres, Claro. y creo que es importante un poco también entender muchas cosas. Bárbara, ¿influye directamente la cuarentena en los procesos de las mujeres? Es decir, en el tema hormonal, en su comportamiento, el estrés influye, la falta de espacio, la falta de comprensión, ¿influye en sus procesos naturales, en lo que te comentaba, en sus episodios hormonales, en sus menstruaciones? ¿Tiene algo que ver o no? ¿O son cosas totalmente distintas? Mira, en general tiene bastante que ver y eso es principalmente por el tema de nuestros cambios hormonales. Finalmente yo siempre les digo, las mujeres somos una bomba de hormonas, ¿cierto? Y en esta etapa, finalmente lo que juega aquí un poquito en contra es el estrés. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que genera? Que este estrés en el fondo en nosotras va generando un pequeño desorden hormonal de cierta manera. Entonces nosotros vamos a tener muchas pacientes que por un lado, por ejemplo, con ciertos métodos anticonceptivos no les va a llegar definitivamente su menstruación, y por otro lado hay otras mujeres que le está llegando demasiado, o sea, están teniendo entre comillas hemorragia, y eso es simplemente por el hecho de que, claro, se generó un desorden hormonal, y no solo en el aspecto del sangrado, sino que también en la parte emocional nuestra. Ya tenemos muchas mujeres, y eso en general es para hombres y mujeres también, el proceso de estrés con caída de cabello. No sé si alguna de las personas que nos están viendo o las chiquillas del canal también han experimentado caída del cabello, ya que es algo bastante común. Ya somatizar síntomas, empezamos también sintiendo síntomas de coronavirus que quizás no existen, pero en general en lo que abarca netamente a nosotras efectivamente están habiendo cambios y los cuales generan mucha duda. Por eso nosotros al menos siempre estamos dispuestos. Yo en mi Facebook personal también puse que podía responder este tipo de preguntas porque muchas cosas están siendo entre comillas normales y nosotras mismas estamos pensando que no lo son. Claro, Bárbara, y de hecho, en alusión también a estas alteraciones quizás en la menstruación que se puedan generar siempre para una mujer quizás pueda ser motivo de preocupación, ya sea porque pueda Exacto. pensar que pueda ser un posible embarazo o porque su menstruación es demasiado, digamos, organizada. Cuando existe un retraso Exacto. se pregunta, ¿pero por qué? Y puede ser que el estrés haya Exacto. influido en que se retrase o que estos ciclos generalmente que para algunas mujeres suelen ser prácticamente religiosos en el sentido de fechas, cambien. Exacto. De hecho, tenemos bastantes pacientes que se acercan a consultar o que me han consultado a mí de manera privada diciendo, mira, tomo pastillas anticonceptivas, por ejemplo, me las tomo súper bien, no se me ha olvidado ninguna, me las tomo en mi mismo horario y este mes no me llegó el periodo. Entonces, ellas ya mencionan, me hice 1 o 2 test de embarazo, están negativos, entonces ahí un poquitito también es la educación respecto al tema. Por el contrario, también tenemos pacientes que con otro método anticonceptivo, por ejemplo, con las inyecciones, solía no llegarle el periodo y ahora le llega y le llega de manera más abundante o ya lleva 10 días con escaso sangrado, pero 10 días. Entonces, en general, el desorden hormonal asociado a esto va a generar más dolor mamario, ya porque nuestras mamas también están directamente relacionadas también con el tema hormonal nuestro. Entonces, más molestias mamarias. También acné, ya que es una cosa súper típica también asociada al tema nuestro hormonal. Dolor uterino, ya que también es bastante común. Puntaditas, ya. De todas maneras, cualquiera sea el síntoma, siempre hay que descartar que realmente no sea algo patológico, ya, sobre todo asociado al tema mamario. O sea, si aparte me está dando un dolor en una sola mama,
ya, y tengo una secreción del pezón, obviamente tengo que consultar porque ahí ya no es solo hormonal. Va a caber mencionar que hormonal siempre va a ser cuando duelen ambos pechos de la misma manera, están sensibles, se sienten más duros muchas veces porque están como un poco inflamados, pero como digo, siempre, sea cual sea el síntoma, hay que tratar de descartar que no haya algo patológico detrás. Sí, frente a lo mismo me parece súper importante, Bárbara, algo que no es primera vez que conversamos sobre el autoexamen que se pueden hacer las mujeres al respecto de estarse cuidando constantemente y estar previendo posibles situaciones más complejas con el paso del tiempo. Y tú lo tocabas, el tema del examen mamario y sobre todo también del cáncer del cuello cervicuterino. En este último lo hemos aprendido, yo lo aprendí que efectivamente si hay alguna situación compleja y si esto, se reconoce rápidamente, vamos a tener un 99,9% de éxito en recuperarnos, que es muy distinto si dejamos pasar mucho tiempo, efectivamente, cuando ya hay que operar y la cosa se pone más compleja. ¿Qué tan conscientes están las mujeres al respecto de autoevaluarse, haciendo con respecto al tema del cáncer del cuello cervicuterino y también del examen mamario, autotocarse de cierta manera? Exacto. Ahora, en general, lo que yo he visto más, al menos, es que las pacientes están bastante preocupadas porque en general, como les decía antes, uno está un poco somatizando con todo este tema de lo que está pasando asociado a nuestra, ¿cierto? Entonces, las pacientes también están más preocupadas de sí. Nosotros, por ejemplo, en el lugar que actualmente trabajo, hay mucha paciente que tenía su PAP atrasado y que ahora ha acudido a tomárselo porque en realidad dicen, chuta, no quiero que me pase nada con el coronavirus, tampoco quiero tener cáncer de útero. Pero en la mayoría de los centros de salud de Chile, lo más probable es que estos exámenes estén por ahora en stand-by, ¿cierto? Que estén en espera a ser retomados. De todas maneras, las pacientes, nosotros siempre les inculcamos con el tema mamario, sobre todo, de hacerse el autoexamen mensualmente, que es lo ideal, y en el fondo lo hacen, realmente lo realizan. Y eso para nosotros es un alivio, porque yo siempre le digo a todas las mujeres con las que hablo, uno va a ser la primera, asociado al cáncer de mama, uno va a ser la primera que algo se va a detectar, porque uno se conoce en el fondo, entonces uno sabe cuándo tiene algo raro. Si yo todos los meses me examino, yo inmediatamente me voy a dar cuenta cuando me aparezca un bultito o una secreción distinta, ¿cierto? Un endurecimiento de mi mama, un moretón, pero si yo no me conozco, todo me va a parecer distinto y finalmente no voy a saber determinar cuándo sí es patológico y cuándo no. En el cáncer de útero es un poquito más difícil. Ahí solamente tenemos el Papa Nicolau prácticamente para describir si efectivamente hay alguna alteración. Entonces ya no existe mucho un autoexamen del Papa Nicolau, sino que más bien acercarse, ¿cierto?, a tomarse el PAP dependiendo la cantidad de años, ya sea 3 años, 1 año. El PAP siempre nos va a indicar cada cuánto deberíamos tomarlo. Entonces, hacernos caso. Sí, hacernos caso cuando demos la indicación. Disculpe, lo que pasa es que volvemos... ¿Es un mito esto o no es un mito al respecto de que, sobre todo el tema del Papa Nicolau, que las mujeres deberían hacérselo 1 año después o después que comienzan a tener relaciones sexuales? ¿Eso es cierto o no? Porque yo también uno siempre escuchaba eso, que efectivamente cuando una mujer inicia su vida sexual, rápidamente tiene que pensar en ir a hacerse un Papa Nicolau pensando en toda la... o sea, no quiero hablar de inconvenientes, sino que efectivamente previendo que ya inicie su vida sexual, está propensa quizás a sufrir algún tipo de cáncer, en este caso el cuello cervicuterino. Exacto, en realidad está descrito cuando uno estudia, ¿cierto?, los libros, en las normas nacionales, que lo ideal digo, que en el fondo escapa de la parte ministerial, pero lo ideal es tomarse el Papa Nicolau 3 años después de que uno inicie actividad sexual. Pero también va a depender de cuántas parejas sexuales yo he tenido. Porque yo siempre le digo a nuestras pacientes, o en los talleres que, por ejemplo, se entregan en los colegios, hay niñas que tienen 14 años y ya han tenido dentro de 1 año 4 parejas sexuales distintas. Entonces, en el fondo, mientras más personas diferentes, ¿cierto?, yo tenga relaciones y no use preservativo, obviamente, voy a estar con el riesgo. Ahora, ministerialmente siempre se dice que el PAP se toma entre los 25 y los 64 años. Claro, porque en el fondo
En esa etapa es cuando más reportes de cáncer cervicuterino se ha visto. ¿Por qué no de menor edad en el fondo? Porque de menor edad también se ha comprobado, según estudios, que las mujeres tienden a tener, no sé si un tipo de defensas quizás más altas, pero eliminan por sí solo el virus papiloma, entonces no genera cáncer. No quiere decir que hay cero posibilidades, pero hay mucho menos posibilidades de que una mujer menor de 25 años genere un cáncer cervicuterino. Por eso, ministerialmente siempre se dice de los 25 a los 64. Ahora, mi consejo, que es el que siempre yo le digo a todas, ojalá 3 años después de iniciar actividad sexual y dependiendo también de cuántas personas, cuántas parejas sexuales he tenido. Eso es lo ideal. Ahora, si lamentablemente empecé a los 14 años a tener relaciones, a los 17 ya me va a tomar mi primer PAP. Y es mejor, chiquillas, en realidad, mientras antes uno se tome el Papa Nicolau, mientras más chica es mejor, porque así me acostumbro, le pierdo el miedo, porque en general la mayoría de la gente le tiene miedo, ¿cierto?, por alguna mala experiencia y obviamente es más beneficioso. Claro. Bárbara, aprovechamos de comentar que a través de nuestro WhatsApp pueden hacer consultas si así lo quieren hacer y por supuesto ya responder algunas que nos han llegado. Por acá una mamá que nos comenta que su hija tiene el pellet en el brazo y no recuerda el nombre del pellet que está utilizando, en este caso... el Implanón debe ser. Claro, el implante. Y no le llega la regla regularmente. ¿Eso afecta al organismo? ¿Es normal que pase esto? Mi hija tiene 29 años y antes sus reglas eran normales, comenta. Claro, mira, lo que pasa es que el Implanón es un método anticonceptivo. En general el implante provoca que uno tenga como un pequeño desorden hormonal. En ese sentido, tenemos mujeres con Implanón que no les llega la regla durante los 3 años que este dura. Hay mujeres que les llega de manera normal todos los meses. Algunas mujeres un mes sí, un mes no, un mes que te puede llegar una semana de regla, otro puede llegar un día. En general es normal que con el implante pase eso, ¿ya? Ahora, hay que entender que no es algo grave ni algo malo, porque en el fondo, cuando el periodo no llega, no es que se está acumulando en nuestro organismo, no se está acumulando en el útero, ¿ya? Sino que no se forma. De hecho, muchas pacientes han pasado años sin menstruación. Uno les hace una ecografía ginecológica para evaluar si internamente hay algún quistecito ovárico o alguna otra alteración y nada, no hay ninguna alteración y ayer explica, mira, dentro de tu útero no hay nada, o sea, el sangrado no se está acumulando. No sé si alguna vez me han escuchado, pero la gente antigua dice que no, que hay que menstruar porque esa sangre es mala y hay que eliminarla, que es mula, que se va a la cabeza. Hay un montón de mitos con respecto a eso. En general hay que tener en cuenta que con el implante anticonceptivo la regla va a ser irregular y eso es normal, no es algo malo. Solamente amerita consultar, chiquillas, en el caso de que el sangrado sea obviamente tipo hemorragia, porque obviamente eso nos puede llevar a una anemia finalmente si el sangrado es demasiado intenso, pero que no llegue da absolutamente lo mismo, eso no va a generar nada malo para nuestro organismo. Bien, igualmente me gustaría, Bárbara, en alusión a otro tema que por encimita lo mencionamos, pero me gustaría adentrarnos en ello, es para las futuras mamás o aquellas que simplemente estén esperando bebé y que en este caso se hayan visto afectadas por el estrés que conlleva esta crisis sanitaria y por supuesto el cambio abrupto a la normalidad que estamos viviendo, así como puede interferir en lo que significa el proceso de menstruación para aquellas que están en el proceso de embarazo, también puede interferir de alguna forma u otra. Sí. Exacto, de hecho, ¿qué es lo que pasa? Que una mujer embarazada en el fondo emocionalmente está súper lábil, o sea, tan extremo que a veces hay mujeres que ven un comercial, alguna película muy triste y van a romper en llanto porque emocionalmente, obviamente, y sus hormonas asociadas también, nos mantienen muy así. Ahora, como consejo a todas nuestras pacientes embarazadas, ya tienen mucho miedo con respecto también al parto y es lógico. Yo creo que todas estaríamos en la misma situación. Lo importante es tratar de estar tranquilas. A mí hace poquitos días atrás, ayer de hecho, me llamó una paciente de acá, de donde yo trabajo, comentándome que había dado positivo, ¿cierto?, para coronavirus. Entonces ella me decía, yo no tengo síntomas, entonces, ¿qué hago?
nada, estar en tu casa, ¿cierto? Hacer la cuarentena que corresponde, comunicarte con las personas que estuviste en contacto para que obviamente ellos también se protejan. El coronavirus no se transmite a través del útero en el fondo, hasta al menos los estudios que hay descrito hasta ahora. No porque yo esté embarazada y tenga coronavirus, mi bebé también lo va a tener. De hecho, ahí las precauciones que hay que tener al momento de, una vez que nace mi bebé, yo lo puedo amamantar, no hay problema con eso tampoco, ¿cierto? Pero poniéndome la mascarilla, que es lo que corresponde, porque al final la transmisión es de la misma manera que de las personas adultas en el fondo, sino que es transmitirlo a través del hablar, del toser, estornudar, ¿cierto? Por estas gotitas que uno emite que tienen la carga viral. Entonces, en el fondo, tratar de relajar a nuestra embarazada, si alguna obviamente va a estar positivo para coronavirus, que se quede tranquila y siempre consultar en caso de tener los síntomas obviamente ya más intensos. O sea, si ya estoy positiva y tengo fiebre, saber de tomar paracetamol, que el paracetamol, acuérdense que el embarazo no está contraindicado, entonces no hay problema de tomarlo, para, claro, bajar la fiebre, ayudar en eso. Ahora, si ya tengo dificultad respiratoria, ¿cierto? Me duele el pecho, que también es algo que se confunde un poquitito en el embarazo, porque en el embarazo de término, ¿cierto? Como el útero crece y todas las vísceras prácticamente internas nuestras suben también, uno tiende a tener un poquito de dificultad respiratoria, ya sin tener coronavirus, por supuesto. Entonces, eso se confunde un poquitito. Ahora, siempre que lo haya, es mejor consultar. La mayoría de los centros asistenciales se está solicitando la atención a veces vía telefónica para que la paciente no salga al CESFAM, no vaya a contagiar a alguien, porque muchas de nuestras pacientes no tienen cómo trasladarse a los centros asistenciales, entonces quizá va a tener que tomar un colectivo estando positiva y va a transmitir a lo mejor el virus, pero ella también está con duda y tiene miedo, entonces finalmente es algo que se entiende, pero como les digo, importante que ellas sepan que siempre los signos de alerta, y que yo siempre les digo a nuestra embarazada ya de segundo o tercer trimestre, van a seguir siendo los mismos 4 de siempre, que va a ser el sangrado, que ahí tiene que acercarse o llamar, en este caso ambulancia para el traslado, pérdida del caso cuando se rompe la bolsita de agua, ¿cierto? Que no se mueva el bebé dentro de un día, y por supuesto en caso de contracciones si no son embarazos de término, entonces van a seguir siendo las mismas indicaciones para ella en general. Bárbara, hay muchas preguntas que han llegado a nuestro matinal. Agradecemos como siempre a nuestros televidentes. Esto lo del pellet lo preguntaste tú, sí. ¿no? Ya, vamos a irnos con otra pregunta que dice: buenos días, yo tengo la inyección Sayana hace más de un año y no he tenido regla todo ese tiempo. ¿Debería pedir a mi matrona ese examen interno del que hablaba la matrona? Es una pregunta que te están haciendo, Bárbara. Mira, es normal. Dentro de los métodos anticonceptivos con los cuales habitualmente el sangrado no llega es Implanon, ¿cierto? Que es el que ya hablamos, que es el implante subdérmico del bracito. Sayana es una inyección trimestral, ¿ya? Y Depo-Prodazone es otra de las inyecciones trimestrales. La diferencia entre una y otra es el lugar de administración principalmente, y que una tiene un poquito menos de hormona que la otra. Pero el efecto es el mismo que el implante, o sea, la regla o no llega durante el tiempo que yo la use, o puede llegar de vez en cuando una gotita, cafecita rosadita, o una semana de regla, pero en el fondo es normal. Por ahora, chiquillas, no es necesario hacerse una ecografía ginecológica porque no es algo de urgencia. A lo mejor una vez ya pasada la pandemia es importante hacerse un chequeo ginecológico, porque en general eso es bueno para todas, siempre. Si yo no tengo algún dolor intenso, alguna molestia hacia alguna de la fosa ilíaca, que en el fondo, como para que me entiendas, donde está la ingle, ¿ya? Un dolor intenso que no se me pasa y que se me puso hace un montón de tiempo, no es necesario hacerse una ecografía por ahora. Lo que yo decía de la ecografía, que en el fondo de repente cuando hay pacientes, y obviamente hablando de un tiempo normal, cuando hay pacientes que tienen mucha duda al respecto, claro, es la ecografía, en el fondo uno le evalúa que no tiene ninguna alteración, pero si no un otro síntoma, aparte de la menorrea, ¿cierto? Aparte de que no llegue la regla, no es necesario acceder a una ecografía ahora. Ya, acuérdense que lo ideal por ahora es salir solo si es urgencia. Sí. Bárbara, ¿ya? Si no es algo urgente, para nada. Mira, otra pregunta. Mi mamá dice, la operaron parcial de cáncer de mama hace 3 años, y hace unos días dice su mamá está roja y le duele. ¿Qué puedo hacer? No encuentro doctor. Ya, ahí en ese caso, claro, es un signo de fondo.
Ya, si es una de las mamas las que se altera siempre, se puso roja, se le puso un moretón, me aprieto el pezón, tiene un líquido, me tocó un bulto, una dureza, algo, sí ameritaría consultar. Ya, siempre es mejor descartar en esos casos sobre ella tiene el antecedente de haber tenido ella misma una patología asociada a cáncer, ya, porque estas cosas a veces se pueden reactivar, no para que ella se asuste y crea que nuevamente tiene cáncer, sino que más bien por su chequeo propio más vale hacerlo. Como les decía, si es una de las mamas las que se le pone algo raro, siempre hay que tratar de preguntar. Cuando son ambas, lo más probable es que sea hormonal. Perfecto. Claro. Bárbara, la verdad hay muchas consultas y también me gustaría abordar el tema de forma más amplia. Sabemos que son muchas mujeres que nos ven y que quizás también estas respuestas les sirven, pero ya en pocos segunditos más va a comenzar la actualización de gobierno, por eso debemos despedir la entrevista, pero como siempre agradeciéndote tu tiempo y por supuesto puertas abiertas para recibirte te preocupes. siempre. Sí, no, yo como siempre les digo, ahora estamos un poco más lejos, pero siempre dispuesta a poder ayudar, así que no, cuando lo necesiten respondemos más preguntas, que yo sé que por ahora son muchas y de verdad que yo prefiero que sea de esta manera a que ellas a veces se acerquen a hacer una pregunta al consultorio, se expongan en el fondo a un contagio innecesario por preguntar cosas que a veces son normales para nosotras. Ellas no tienen por qué saber que es normal y es algo que les aqueja. Sí, muchas gracias. De todas maneras, yo siempre les digo que me contacten nomás por Facebook por si necesitan resolver dudas. Muchas gracias, Bárbara.